Frente a los problemas que están transformando el mundo y cada vez son más globales, emergen voces desde el cono sur que dicen no, no por ejemplo a que se destruya la universidad pública, a romper con lo que se ha construido para generar nuevas formas de relacionarse en el espacio público. Y hoy día estamos con Ricardo Manetti, decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, para conversar justamente de esos problemas. Muchos de los lectores del desconcierto, de la gente que nos está viendo ahora, sabe muy bien lo que está pasando ahora en Argentina, de los intentos también del gobierno de Javier Milei de destruir la universidad pública que ha caracterizado a Argentina y que quizás es hasta un orgullo latinoamericano porque incluso muchos chilenos viajan a Argentina a estudiar ahí también por la educación que dan. Así que eso, estamos con Ricardo Manetti, muchas gracias de poder conversar contigo. Gracias, Matías, por esta invitación. Estoy muy contento de estar esta mañana aquí reunidos con ustedes y hablando de un tema que es muy importante, no solamente para nuestro país, sino para toda la región, que es la importancia de la educación pública y en el caso concreto de Argentina, el tema de la gratuidad, que es uno de los grandes logros que hemos conseguido durante el siglo XX y que tenemos que defenderlo más que nunca. Sí, porque para entender un poco, para que entienda el público chileno, para ponerlo en contexto, qué es lo que está pasando ahora en Argentina con el gobierno de Milei, que ha sido muy crítico con las universidades públicas, se habla de una auditoría, de quitar financiamiento. Claro, varias cuestiones en ese sentido. Pensemos que lo primero que ha planteado Milei, él se ha señalado a sí mismo como el topo que vino a destruir el Estado. Entonces, todo lo que tiene que ver con una política estatal, con lo que hace al sentido de las políticas públicas, en el gobierno de Milei intenta que esto desaparezca, con todo el sentido que también tiene para nuestros países la palabra desaparecer. Sí, Está cargada de un sentido absolutamente político que da cuenta también de la memoria. Este es un gobierno también el que tenemos de Milei, que es negacionista, entre otras cuestiones, y la universidad lo que ha hecho siempre es tener un discurso sí. crítico. Entonces estamos frente a una presencia realmente de una batalla cultural, de una batalla ideológica, del sentido que tiene la universidad pública gratuita en la Argentina. Algunos elementos para señalar, para entender qué es lo que intenta atacar mi ley. La universidad tuvo en la Argentina varias transformaciones a lo largo del siglo XX. Hay tres fundamentales para pensar. Una que fue el levantamiento que hubo por parte de los jóvenes estudiantes en el año 1918 que estableció la reforma. ¿A qué apuntó la reforma? Eran cátedras libres, acceso por concursos libres, también la importancia de la extensión universitaria y la autonomía universitaria. Elementos fundamentales del 18. En el 49, durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, lo que se establece es la gratuidad. Entonces también que todos los hijos y las hijas de trabajadores y trabajadoras pudieran ascender a la universidad Del obrero con el del obrero para profesional este punto estudiando. absolutamente todos estudiando, para que pierda el carácter de universidad elitista que podían ingresar unos pocos. Y luego, más allá de todos los vaivenes que hemos tenido a lo largo de los golpes de Estado, incluso la dictadura feroz entre el 76 y el 83, con la recuperación democrática en diciembre del 83, el ingreso irrestricto. Entonces tenemos tres baluartes que son fundamentales para pensar esta universidad pública. Llevamos más de 40 años de democracia, es más, la visita anterior que estuve aquí en Santiago de Chile fue en función de un encuentro a partir de un convenio con la Universidad de Chile para hablar de los 40 años de la recuperación democrática y los 50 años del golpe de Estado en Chile. Y ahí vislumbrábamos que a lo mejor podíamos llegar a tener un gobierno de derecha, pero nunca Se imaginábamos imaginaba que llegara a ser lo que iba a esto. pasar con la presencia de Milei. Milei busca destruir lo que significa la universidad, pero básicamente lo que significa en cuanto a una historia de un país, una historia de posibilidad de ascenso social. Muchos y muchas, digo, yo soy un señor grande, pero hay jóvenes que son los primeros en ingresar en su familia a una universidad pública, en tener un título otorgado por la universidad pública. Y esto es muy valioso en la historia Sí. de la Argentina, Y ¿no? justamente eso quería conversar contigo porque leyendo sobre ti, eres primera generación universitaria y también una figura un poco de ese ascenso social que permitía una universidad pública, que permite la universidad pública en Argentina. Bueno, yo lo señalé el año pasado a partir de una serie de notas que se dieron en relación a lo que estaba ocurriendo en la Argentina y bueno, y aparecí hablando en varios medios. En uno de los medios fue una nota que luego se hizo viral, Sí. porque yo expliqué claramente que mi papá era mecánico, mi mamá se dedicaba a limpiar casas y que a mí con mucho orgullo, y orgullo que además me lleva a pensar en ello, yo pude estudiar en una universidad pública, pude recibirme, pude trabajar profesionalmente en lo que fue la carrera que yo elegí y hoy soy decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Esto habla de la importancia de la universidad. Sí. De ese lugar de padres trabajadores, de que si no hubiera existido la educación pública, yo no hubiera podido ser decano. Entonces yo tengo una responsabilidad en relación a todas las generaciones que vienen, con los jóvenes actuales, y tenemos que defender nuestra universidad, porque es un proyecto de país, lo que estamos defendiendo es un proyecto de país. Y la universidad o las universidades nacionales, que tenemos más de 70 universidades nacionales y públicas y gratuitas, en la Argentina
son lo que le dan sentido a ese crecimiento social, al desarrollo, a pensar que la mayoría de los profesionales con los cuales nos conectamos en nuestra vida diaria son graduados de una Sí. universidad A un pública. proyecto de nación también, que en Argentina es muy, muy importante. Absolutamente. Y está muy bien hablar esta idea del proyecto de nación, porque el proyecto de nación es ese entramado simbólico, esa trama que nos permite a todos pensarnos en función de los logros que hemos obtenido en cuanto país, pero sobre todo lo que queremos hacia el futuro. Y estamos frente a un gobierno que lo que viene es negar un pasado, atacar este presente para destruir el futuro. Sí, porque justamente uno lo que ve también desde Chile es que no es solamente una cuestión que se ataque el financiamiento de la educación pública, que viene esto Milei con la idea de la Mm. motosierra, la licuadora, sino que también hay un proyecto crítico de construcción de nación que hacen las universidades públicas. Claro, nosotros si hay algo que nos hemos legado históricamente, y esto no significa no pensar en función de las salidas profesionales que pueden tener nuestros graduados y graduadas, pero no pensar la universidad en términos de mercado. Mm. Es decir, sino que el elemento de la profesionalización es un elemento más como transformador de la sociedad, pero no lo podemos pensar Como en lo- términos meritocráticos, no podemos pensarlo en términos de individualidades, de competencias. Hay otros ideales u otros valores que hemos sustentado y sostenido a lo largo de la historia de nuestra universidad, pero también a lo largo de lo que es la construcción de la nación argentina. Y digamos que Milei ataca a la universidad, pero ataca todo lo que apunta a la construcción, por eso digo, de políticas públicas. Ha atacado de una manera feroz a la salud pública, sí, incluso señalando de una manera absolutamente mentirosa. También estamos en un momento donde se construye la mentira como un efecto verdadero, herramienta ¿no? política. Claro. Y entonces señalando la cantidad de extranjeros que venían a nuestros hospitales públicos, siendo esto una gran mentira, o que estudian en nuestras universidades a partir de la gratuidad, y esto también es una mentira. Y además digamos que la historia en el siglo XX, cuando aquellos que en la reforma del 18 o en la transformación y en la resolución del año 49 que crea la gratuidad en la universidad, muchos de los estudiantes eran hijos de extranjeros, que son los que le dieron también forma en el siglo XX a muchos de las caracterizaciones de la cultura argentina. También esto hay que decirlo. Entonces, estamos también negando ese pasado. Y también atacó a todo lo que son las poblaciones vulnerables. Ni que hablar de las políticas de género, los pueblos originarios, digo, también es un ataque profundo a todos ellos. Y a la memoria, a lo que señalaba hoy, negar lo que ha significado los genocidios por parte del Estado, también Con la quitar, vicepresidenta Villarroel, bueno, la vicepresidenta Villarruel está representando todos esos discursos. esos discursos negacionistas, ¿no? Mm. Entonces, estamos en un momento que era inimaginable que en nuestro país viviéramos esto. Por eso es muy importante, y yo les pido sobre todo a las hermanas y a los hermanos chilenos y chilenas, que tengan muy en cuenta este presente que están atravesando, porque a veces hay determinadas ideas de desencanto que parecieran que aparecen determinadas figuras que ofrecen otras Una perspectivas, salida frente a este pero esas desencanto salidas colectivo. pueden ser absolutamente capaces de llevar adelante una motosierra para destruir todo, ¿no? Y las heridas son terribles y los dolores son muy Pero no se profundos, recupera todo tan no se fácil. recupera. Es decir, lo que en estos 2 años el gobierno de Milei ha hecho va a costar muchísimo Seguro. recuperar. Y todavía estamos a mitad de su gobierno, porque es un gobierno elegido democráticamente. Y esto es lo que se vuelve mucho más terrible, que la democracia utiliza elementos que se asimilan en algunos casos y que uno recuerda a algunas de las caracterizaciones de la dictadura militar. Justamente quería tocar otro punto que era en relación estamos en una suerte de crisis de las humanidades que se habla mucho, no solo en la situación del sur global, sino que en todo el mundo. Y te quería preguntar también de la importancia, por ejemplo, de una facultad como la de Filosofía y Letras en crear pensamiento crítico, porque lo que he leído también de lo que está pasando allá es que se ha atacado mucho la Facultad de Filosofía y Letras, siendo la quinta que recibe más financiamiento de las facultades, y entender también un poco cuál es la importancia también de eso en este contexto. Sí, digo, me parece, digo, este ataque vino fundamentalmente por parte de los medios, Mm. de la hegemonía que tienen algunos medios, muy ligado también a la presencia de algunas superestructuras absolutamente tradicionales. Esto va muy ligado a la presencia de diarios como Clarín o La Nación, que atacaron a la universidad, pero sobre todo una carrera como o una facultad Facultad. como la Facultad de Filosofía y Letras, también entendiendo que siempre somos los que estamos colocándonos en una primera línea para establecer un discurso crítico que también quiero señalar está acompañado por el resto de las facultades de la Universidad de Buenos Aires, en el caso concreto de mi facultad, ¿no? Entonces también nos acompañan en que seamos estas voces que salimos a decir determinadas cuestiones. También es cierto que tenemos cierta gimnasia en este tema de la militancia, no por nada la Facultad de Filosofía y Letras
como la Facultad de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Exactas, por nombrar alguna, Justamente, tradicionalmente llevamos esa voz y somos los primeros en salir a la calle, somos los primeros en cuestionar. Bueno, hay una película que vamos a presentar el día de hoy, que es la película Puan, una película que se hizo que se filmó en el 2022, antes de todo esto, y aparecía como una mirada satírica sobre el universo de la Facultad de Filosofía y Letras. La Facultad de Filo en Buenos Aires tiene su sede principal en la calle Puan, bueno, entonces sí, muchos es muy lo asocian. característica, Es sí. más, los estudiantes se dicen Bueno, Puaners en relación a ellos, y aparece como una mirada satírica y sobre nuestro mundo, sobre el mundo de los Puaners, pero por otro lado también era una película con cierto rasgo distópico que planteaba algunas situaciones que luego se asemejan este, muchísimo a la realidad. este final que va a cerrar la... Absolutamente, es un final que se parece mucho a la realidad, que esperemos, en el caso concreto vamos a luchar para que ese final no se dé, pero esto lo señalo porque también hay una caracterización en el momento en el cual se piensa al estudiante, a los docentes, a los investigadores de la Facultad de Filosofía y Letras, también en un lugar de batalla, en un lugar de llevar adelante esta batalla cultural, ¿no? Porque es una batalla ideológica, es una Juegan batalla los medios, absolutamente juegan las redes simbólica, sociales. juegan todos. Y bueno, creo que también esa es la responsabilidad que nosotros tenemos en la construcción de un discurso crítico. Y también cuando nos cuestionan el presupuesto que tenemos, es importante señalar que cuando se coloca la UBA entre una de las principales universidades en el mundo por su prestigio de sus investigaciones y también el campo de la docencia, muchas de las carreras que le permiten a la UBA colocarse en ese lugar son carreras de la Facultad de Filosofía y Por la Letras. cantidad de investigación que hay. Exactamente, por las carreras como letras, antropología, historia, artes, digo, son carreras, educación, filosofía, que le dan esa importancia. Nosotros tenemos 23 institutos de investigación en la Facultad de Filosofía y Letras. Es la facultad que junto con Exactas tiene la mayor cantidad de becarios del CONICET, investigadores del CONICET. Entonces digo, esto también es importante señalarlo cuando uno piensa en una cuestión presupuestaria. Sí. Es más, el área de filosofía específicamente estaba colocado como una de las áreas prioritarias en el gobierno anterior para acompañar, que se entiende que la idea del pensamiento es lo que nos permite también interpelarnos en función de las realidades y transformarlas. Y esto me parece que también es lo que molesta fundamentalmente de una facultad como la Facultad de Filosofía y Letras o de todas las facultades de Filosofía y Humanidades que hay en la Argentina, diría en Chile y en toda América Sí, porque Latina. justamente ahora lo decía recién, estamos también en un momento en Chile que se acerca a las elecciones presidenciales y hay una suerte de momentum en que quién es más derechista, quién va a aportar más proyectos, quién... Y justamente ahí tenemos la visión de lo que sucede en Argentina, que estos discursos no son solamente discursos, sino que después se hacen carne, empiezan a irrumpir fuertemente contra la educación pública. Y ya en Chile se conversan temas como hay que cerrar ciertos proyectos ligados a lo cultural, ciertos programas ligados a la universidad, y es buena esa visión también de lo que está sucediendo en Argentina, como también una suerte de antesala de lo que podría pasar si esos discursos llegan a Chile a la moneda. Mira, Matías, lo que estás diciendo es absolutamente cierto. Lo primero que uno puede indicar es que cuando Milei era candidato a ser presidente, muchas de las cosas que se decían, bueno, No, él no va a está ser. diciendo todo esto, pero no va a Sí, ser. No solamente hizo todo eso, sino que hizo más. más. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. Cuando dicen que van a hacer determinadas cosas, lo van a hacer, pero incluso van a superar las cosas que estuvieron diciendo. Por otro lado, también señalar que Milei, por ejemplo, en las políticas de investigación dejó muy en claro que iba a ir en contra de cualquier investigación que se diera en el campo de la historia, en el campo de las letras, en el campo de las ciencias sociales, y no iba a tener subsidio ninguna investigación que tuviera cierto sesgo ideológico. Toda investigación ideológica, Sí, todo toda es acción es ideológica. Por eso también yo ayer entendí que la invitación a dar la conferencia inaugural en el ciclo académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades también estaba pensado absolutamente como un acto político. En el momento en el cual me invitaron a mí, sabiendo qué es lo que estábamos discutiendo en nuestro país, en mi país, en Argentina, y sobre todo el lugar que también tenía dentro de esa disputa, entendí que lo que venía a hacer aquí justamente a Chile era informar de alguna manera que estén atentos y atentas a lo que puede llegar a ocurrir. Y la universidad tiene que tener una presencia enorme, tiene que salir a combatir este tipo de discursos, porque, vuelvo a repetir, estamos frente a una batalla cultural y tenemos que tener una posición clara. Y justamente también otro de los puntos que atacó Milei tanto en su campaña y que la está atacando ahora y que se ha ufanado de los recursos del Inca. Y sé que está también como académico que ligado también al cine. Te Sí, quería preguntar por aquello porque, por ejemplo, ahora llega con Netflix El Eternauta, que es una serie global, podríamos decir ya global, y que mucho yo
en redes sociales veo a libertarios argentinos que dicen, vieron, Peroncho, que esto se hizo con dineros privados, pero también para entender a la gente que para que haya una serie como El Eternauta, con Bruno Stagnaro como director, tienen que haber una serie de procesos que pudo haber llevado a cabo el Inca, que es el... Instituto Nacional de Cinematografía y Artes Audiovisuales, Sí. eso es el INCA. Lo primero que hay que decir que también el cine en la Argentina tiene una historia Sí. importantísima. Nosotros tenemos un desarrollo industrial a partir de la década de 1930 y en 1957 la creación del Instituto, en ese momento Nacional de Cinematografía. Luego se va a transformar en Cinematografía y Artes Audiovisuales, donde básicamente es la construcción de una política cultural audiovisual por parte del Estado, año 1957, que hay que subsidiar y apoyar la realización de películas argentinas que dan cuenta de una memoria, que dan cuenta de una historia, que dan cuenta de un presente. Siempre el cine va a tener posicionamientos críticos. Y esto es lo que le molesta a Milei. Por un lado, Milei hace un año exactamente, y esto ni siquiera ocurrió durante la dictadura, durante las diferentes dictaduras, hace un año exactamente que no se produce ninguna película No se argentina, acepta que no hay ninguna nada por parte del Inca. Y esto es una responsabilidad nuevamente del Estado que tiene que subsidiar nuestro cine. Por otro lado, ya todos estamos felices con lo que está ocurriendo con el Eternauta, pero todo ese equipo de producción técnico-artístico hubiera sido imposible pensarlo cine. sin lo que fue el Inca y cómo participaron en diferentes producciones, que tiene que ver con el recorrido, que tiene que ver con la historia. Hoy Netflix hace una serie como El Eternauta, que por el otro lado es un texto muy importante para la historia argentina, y estamos todos felices del éxito global, pero no nos equivoquemos. Esto es posible porque ha existido una política por parte del Estado de financiar y ayudar a las representaciones de las imágenes y los sonidos que nos han construido a lo largo de la historia. Pero Milei niega la historia. Niega la posibilidad de cualquier memoria, niega la posibilidad de cualquier archivo. Entonces busca destruirlo. Y tampoco quieren que queden imágenes y sonidos que den cuenta de este presente. Pero también, al no quedar imágenes y sonidos, también ahí tenemos un síntoma que va a hablar de este presente, ¿no? De un presente sin imágenes. Sin imágenes. Sí. Porque justamente a mí me parece interesante hacer esta comparación porque en Chile las políticas culturales son concursables. Y en Argentina teníamos el ejemplo de una política cultural que era financiamiento basal y que se podía y que el Inca entregaba recursos. Y que ahora parece ser casi una suerte de desgracia total lo que está pasando en el Inca con esa falta eh, de recursos y frente a lo que significaba como un camino alternativo a las políticas concursables en Latinoamérica. Y Sí, que es bueno también esa bajada de que muchas de las cosas que se pueden hacer, por ejemplo con el Eternauta, que quizá es una cuestión privada, tiene una relación también, hay una vinculación de lo público y lo privado. absolutamente digo, porque no hay duda que también todos buscamos la intervención del sector privado. También, por eso esto lo repito, es importante tenerlo en cuenta, pero para que pueda generarse también esa inversión del sector privado, es necesario desarrollar una política pública. Es decir, también lo interesante en el cine argentino era la diversidad, que aparecían distintas voces. Lugares de Argentina. Claro, y además los nuevos realizadores, los jóvenes que están haciendo su primera o segunda película, ¿qué posibilidad van a tener si no tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto inicialmente subsidiado por el Estado? Luego pueden ingresar y sin ninguna duda a las grandes plataformas y también vamos a estar felices de que eso ocurra. Pero para eso se tienen que dar las bases. Hay una estructura de base que con la ausencia de las producciones que puede tener el Instituto Nacional de Cinematografía, esas otras voces van a estar ausentes. Quería conversar contigo para cerrar, que lo hemos tocado un poco el tema, y ahora aprovechando que estás en Chile, una suerte como también de reflexión a los movimientos progresistas, los movimientos que intentan transformar el mundo de cierta manera, ahora que hace poco que murió Mujica y tenía siempre esa idea de los que quieren transformar el mundo, de que hablamos de ese descontento que existe y no se puede desconocer en grandes bases sociales y cómo también muchas veces desde los progresismos se pueden relacionar con esos movimientos populares, con esas tensiones que existen en las bases sociales para justamente que estos discursos no calen y que los progresismos no se alejen justamente de esos sectores populares, sino que son los momentos en el que más hay que generar vinculación. Sí, me parece que el tema de la vinculación es fundamental. Creo que tenemos que generar tramas que compartimos. Lo decíamos ayer en la universidad. Creo que tenemos que trabajar de manera muy unidos, ¿no? De manera conjunta. Hay que construir otro tipo de redes, otras redes alternativas. A mí me encanta estar ahora dialogando con vos, viendo que sos además
un joven, en ese sentido. de la También universidad pública. bueno, bien, ahí defendiendo la universidad pública. Y vos hace un rato, antes de comenzar la entrevista, hablábamos, bueno, cómo empezaron a aparecer medios alternativos, toda la política del streaming que llega desde otro tipo de discursos, otros modos, pero básicamente sosteniendo una determinada ideología. Me parece que también eso es lo que tenemos que ir transformando. Y por suerte hay generaciones como la tuya que están planteándose estos modos alternativos. Ahora hay que trabajar de manera mucho más conjunta. Y hay que y trabajar fundamentalmente con los sectores que están más golpeados. Y muchas veces, justamente por estar más golpeados, sienten el desencanto De por que- parte de las políticas de gobierno y de repente eligen opciones que piensan que pueden ser beneficiosas cuando luego le van absolutamente en contra y son fundamentalmente los que más van a estar afectados por las políticas de derecha y en estas grandes, hoy hay grandes enfrentamientos para ver quién es más de derecha sí. para poder ganar un gobierno. Entonces me parece que tenemos que hacer un trabajo muy unido, un trabajo conjunto, un trabajo con las bases, un trabajo que es responsabilidad de nuestras universidades públicas y fundamentalmente también un trabajo con los medios, con todos estos medios alternativos que están colocando otra voz. Hay otra voz y hay otros modos también de llevar adelante estos principios que son los principios que todos y todas sostenemos, pero hay otras lógicas y tenemos que trabajar muchísimo Otras en lógicas esas de lógicas. distribución que ahora para llegar a los públicos más jóvenes hay que empezar a realizar. Así que gracias a vos por Sí. todo No, esto. gracias a ti por tu tiempo y le damos también gracias a la gente del desconcierto, a la gente que nos ve en YouTube, que nos puede ver en TikTok, en Instagram, de este tipo de conversaciones un poco más en profundidad también de las cosas que están pasando en el presente, tanto como y que van a pasar en el futuro. Muchas gracias.